Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Hemos estado en una serie sobre qué es un verdadero discípulo de Jesucristo. Un verdadero discípulo de Jesucristo aprende de Él como un alumno, pero también sigue a Él, imita a su maestro. Hemos estado viendo que el discípulo imita a Jesucristo la semana pasada en su amor, en su gracia, mostrando favores y bondades y misericordias aún a personas inmerecidas. Un discípulo sigue a Jesucristo en su amor, en su gracia y en su paciencia. Imita su paciencia, sufriendo hasta la muerte de la cruz, pero no amenazando, no maldiciendo, no vengándose, sino como el cordero entregándose mudo delante de sus trasquiladores. Pero ahora vamos a tomar otro paso para ver qué es un verdadero discípulo de Jesucristo. Pues el verdadero discípulo de Jesucristo le imita, le sigue en su santidad, le sigue en pureza y santidad de vida. Ahora vamos a entrar en este estudio pensando en esto. Solo Dios es santo en absoluto, completamente libre de y apartado de todo mal. Entonces Jesucristo, siendo Dios manifestado en carne, es santo en absoluto. Siempre ha sido santo, siempre será. Y es su voluntad, ahora escuchen, que su pueblo, los que profesan de ser su pueblo, seguidores, discípulos de Él, es su voluntad que su pueblo sea santo como Él es santo, puro, libre y apartado de todo mal y consagrado completamente a Dios. Primero de Pedro 1, 15 y 16 dicen, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces Dios quiere que sus discípulos vivan libres del pecado, apartados del mal y consagrados completamente a Dios y a su servicio, viviendo en verdadera santidad. Un discípulo de Jesucristo imita su santidad. ¿Cómo vamos nosotros si profesamos de ser cristianos? Estamos esforzándonos para seguir en las pisadas de nuestro santo Señor y Salvador Jesucristo por su gracia. Bueno, vamos a comenzar en un punto. A lo mejor no seguimos más adelante, pero esta es la gran verdad en esta enseñanza, que Jesucristo, nuestro Maestro y Señor, es santo. Jesucristo, nuestro Maestro y Señor, es santo, santo en absoluto. Era santo en el cielo antes de tomar forma humana aquí en la tierra. Vemos esto en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. Isaías vio a Jesucristo, lee en tu Biblia, según el apóstol Juan en capítulo 12, Juan 12, versículo 41, Juan 12, 41, Isaías vio una visión de Jehová de los ejércitos, de Dios mismo, el Señor, y dice Juan el apóstol, era Jesús que Isaías había visto en esta visión. Y entonces estamos viendo aquí a Jesús. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, es Jesucristo, a la vez es Jehová de los ejércitos, el Dios eterno. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban estos seres celestiales. Y ellos, estos seres celestiales, el uno
al otro daba voces gritando, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y repito, Juan el apóstol en Juan capítulo 12, versículo 41 dice que Isaías veía en aquel entonces la gloria de Jesucristo el Rey. Jesucristo es santo. Antes de nacer en este mundo, pero también cuando nació. ¿Quién es Él que nació a través de la Virgen María? Dice en Lucas capítulo 1, versículo 35, el ángel Gabriel hablando a María, no sabiendo cómo iba a dar a luz el Salvador del mundo, el Mesías, el Hijo de Dios, siendo una virgen. Entonces respondiendo, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde su nacimiento y aún antes de su nacimiento, desde la eternidad en el cielo, Jesucristo es Dios santo. En su dedicación por sus padres, habiendo recién nacido, le dedicaron al Señor. Dice Lucas 2:22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Desde su dedicación como niño a Dios, fue santo el Señor Jesucristo. En su bautismo, dice en Lucas capítulo 3, fue bautizado por Juan en el río Jordán, y dice Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un Hijo santo. Y de aquel momento en adelante, aunque el Dios Santo tomó forma humana, por medio del Espíritu Santo que vino sobre él iba a vivir una vida santa, en toda santidad, el resto de su ministerio y vida terrenal. Toda su vida vivió en el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado 40 días del diablo. ¿Y cómo venció? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él para tener la victoria sobre la tentación de pecar. Jesús vivió en dependencia del Espíritu Santo, aunque era Dios, pero tomó forma humana para demostrar que Él era el hombre perfecto aquí en la tierra, viviendo en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y enseñaba en las sinagogas de ellos. Jesús ministraba todas sus enseñanzas, todas sus predicaciones, todos sus milagros en el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. De tal manera, amigos,
amigos, que los espíritus, los demonios tenían miedo del Señor Jesucristo, el Señor Santo. Lucas capítulo 4, versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Hablando los demonios. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Le tenían miedo porque ellos eran oscuridad, impureza, malignidad, bajo el poder de Satanás. Y Jesús era el Santo, puro Hijo de Dios. Aún en su muerte, toda su vida terrenal, su vida ministerial era santo, y aún en su muerte era santo. Y bajo el Espíritu Santo entregó su cuerpo santo, su sangre santa en la cruz, para comprarte a ti y mí, para limpiarme a ti y a mí de nuestras impurezas, nuestra falta de santidad, nuestro pecado. ¡Ay, qué Salvador! ¡Qué sacrificio tan santo para poder purificar y limpiar hombres y mujeres inmundos, impuros, contaminados y corruptos por el pecado en este mundo, como todos nosotros somos pecadores? Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo en la cruz, sin mancha, a Dios su Padre. Cuanto más esa sangre limpiará vuestras conciencias contaminadas y culpables por el pecado. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas de pecado, obras muertas de religión que no salva, no limpia, no perdona. Esta sangre nos limpia en la conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Ay, bendito Salvador, santo, aún en su muerte, en su sacrificio en la cruz por nosotros. Segundo de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros los pecadores, fue hecho pecado en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, creyendo en Él, fuésemos hechos justicia de Dios, justificados, perdonados en Él. ¡Qué santo sacrificio del Santo Hijo de Dios! Que dice en 1 de Pedro, Él no pecó. Aun cuando le clavaron injustamente en la cruz, dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba. ¿Por qué? Porque Él es el Santo Hijo de Dios, santo en absoluto. Aún después de su muerte sigue siendo en el cielo el Santo Hijo de Dios, el santo sumo sacerdote de su pueblo que confía en Él. Ahí está Jesús, el Santo Hijo de Dios, el santo sacerdote delante de su Padre, único mediador entre Dios y los hombres, único abogado por los pecados delante de Dios. Y dice Hebreos 7, 25 y 26, por lo cual Él, Jesús, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre a la diestra del Padre para interceder por ellos. Y Él es único intercesor por el pecador delante de Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime
que los cielos. Oh, bendito Salvador y sacrificio. Único, sin pecado. El único. Sin pecado como nuestro sacrificio perfecto para quitar todos nuestros pecados en la cruz. Y santo como nuestro sacerdote que tomó su propia sangre y la presentó delante de su Padre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y sea hecha limpio y perdonado y santo delante de Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, cuando confiamos en Él y confesamos nuestros pecados, nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7. Entonces, eternamente y para siempre, Jesús está, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, a la diestra de su Padre, y los seres celestiales siguen como desde la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro. Jesús, el Padre, sobre su trono en el cielo. Jesús a su derecha y los ángeles clamando: Santo, 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 Santo. Y Él es quien necesitamos, mis amados amigos, que todavía están en pecado, todavía en el mundo, todavía en inmundicia, todavía separados de Dios, viviendo en tinieblas de pecado, de maldad, de engaño, en la religión que esperas que te va a cubrir los pecados, quitar los pecados, hacer aceptable delante de Dios, pero tú sabes que tu religión no ha quitado tu pecado, no te ha dado seguridad del perdón de Dios y de una vida eterna en el cielo. Solo fe, y una fe puesta únicamente en el sacrificio del Santo Hijo de Dios, puede hacerte limpio y perdonar tu pecado y justificarte delante de Dios el juez. Y yo quiero decir, el mensaje del Evangelio de Jesucristo es: Jesucristo es santo. Y para tener comunión con Dios necesitas ser santo. ¿Qué quiere decir esto? Necesitas recibir a Cristo como tu Salvador personal para poder tener comunión con Él y su Padre y el Espíritu Santo. Jesucristo puso el ejemplo de perfecta santidad en su vida terrenal. Completamente apartado y libre de todo mal y de todo pecado, tanto en sus palabras como en sus hechos. Completamente libre de todo pecado y de todo mal, y a la vez completamente consagrado a Dios para vivir en santidad y vivir sirviendo a su Padre en su perfecta voluntad. ¡Qué vida tan perfecta! Siempre, escuchen mis amigos, siempre agradando a su Padre. Esta es perfecta santidad. En Juan 8, versículo 29, Jesús dijo: porque el que me envió, su Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué ejemplo tan perfecto para nosotros que queremos ser sus discípulos, siguiéndole en santidad, siempre agradando a Dios. Jesucristo en su vida terrenal siempre obedecía a su Padre hasta la muerte de la cruz. Dice la Biblia, Jesús obedecía a su Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice a creyentes: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios desde la eternidad con su Padre en el cielo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y no soltar. No, soltó esta forma de Dios en gloria en el cielo para tomar forma de hombre aquí en la tierra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Y estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es santidad, obedeciendo la voluntad de Dios hasta la muerte. Y Jesús es nuestro gran ejemplo. Jesús siempre hacía la voluntad y las obras de su Padre. Esta es perfecta santidad. ¿Qué dijo ahí en Samaria, en Juan 4:34? Jesús les dijo: mi comida, es decir, lo que me sostiene, me da vida y ánimo y fuerzas, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, de su Padre, y que acabe su obra. Y amigos, acabó la obra de su Padre en la cruz, cuando Él clamó: consumado es. Y así desde su nacer hasta su morir, Jesús siempre también glorificaba a su Padre aquí en la tierra, hasta su muerte en la cruz. Esta es perfecta santidad. En Juan capítulo 17, a punto de morir en la cruz y ascender al Padre nuevamente, Jesús oró por sus discípulos y dijo a su Padre en Juan 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Oh amigos, no podemos hallar mejor ejemplo de santidad para que nosotros, creyendo en Jesús y recibiéndole primero como nuestro Salvador personal por su sacrificio en la cruz, y entonces podemos seguirle en una vida de santidad y servicio. Aquí es el ejemplo supremo: Jesucristo, perfecto en santidad. Pero ahora surge un problema y una gran pregunta o una gran protesta dentro de nosotros, seres humanos, sabiendo que somos pecadores y nosotros ahora decimos a Dios: pero yo no soy un santo. Y este es el problema: ninguno de nosotros es un santo por naturaleza. Somos pecadores. ¿Qué es o qué dice la Biblia? ¿Quién es un verdadero santo? Porque Dios está llamando a sus discípulos. Dijo en el inicio del estudio, primero de Pedro 1, 15 y 16, sed santos como yo soy santo. Pero no soy santo, tampoco era yo antes de conocer a Cristo, y en absoluto lejos de santo en perfección. Pero por haber conocido a Cristo y su perdón y limpieza y el nuevo nacimiento espiritual, he probado algo de la santidad, pero lejos de esta perfección, solo hasta llegar al cielo con Él. Pero un verdadero discípulo por Cristo sí puede ser santo. ¿Quién es un verdadero santo en la Biblia? Hay que siempre definir términos, no a través de ninguna religión o enseñanza humana, sino a través de la Biblia. Dice la Biblia, el Espíritu Santo mandando un mensaje a un grupo de creyentes en la ciudad de Corinto, que era reconocido por ser un lugar con mucha inmoralidad y mucha idolatría. ¿Y saben qué? Siempre van juntos. Donde hay ídolos, hay mucha inmoralidad. Así era Corinto, y tenían muchas otras impurezas en este pueblo. Pero unos creyeron en Cristo y fueron salvos. De hecho, dice en 1 Corintios capítulo 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, es decir, o varón juntándose con varón carnalmente, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios, ningún pecador. Y dice a los corintios después, y esto, viendo esta gran lista de pecados y de pecadores, y esto erais algunos de ustedes, vosotros ahí en Corinto, antes de conocer a Cristo. Mas ahora ya habéis sido lavados en la sangre preciosa de Cristo. Ya habéis sido santificados en la misma sangre de Cristo por el poder de su Espíritu Santo y su santa palabra. Uno es lavado, es santificado y ya habéis sido justificados, es decir, declarados justos, inocentes, perdonados y librados de condenación delante de Dios el juez. ¿Y cómo es esto? ¿Qué pudo decir Dios a estos creyentes? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Pero cómo? En el nombre del Señor Jesús, por su sacrificio en la cruz y su sangre derramada. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, donde entra en un corazón Jesucristo y su preciosa sangre, hay limpieza y pureza y perdón, y el Espíritu Santo entra también. Donde entra Cristo, el Espíritu Santo entra y sella aquel corazón como verdadero salvo, como verdadero cristiano, como verdadero hijo o hija de Dios, como un verdadero discípulo de Cristo. Y ahora, volviendo a 1 de Corintios capítulo 1, hablando a este mismo grupo que eran pecadores perversos y condenados, privados de ir al reino de Dios y de los cielos, ahora lavados, santificados, justificados por haber creído en Cristo y su sacrificio en la cruz, perdonados, santificados, justificados, librados de condenación por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y recibiendo a Jesús, el Hijo de Dios, ahora el Espíritu Santo entra en aquel corazón también para hacerle una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. De hecho, el cristiano, según 2 de Pedro 1:4, cuando recibe a Cristo y su Espíritu Santo, recibe una nueva naturaleza divina, que ahora esta nueva naturaleza, este nuevo corazón, anhela obedecer y amar a Dios, anhela apartarse del mal, anhela consagrarse cada vez más para vivir en santidad y en servicio a su Dios y Salvador. Y ahora escribe a estos creyentes en Corinto el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, y Pablo les dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, estoy escribiendo a ustedes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los demás, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos, aquellos en otras ciudades, en otras iglesias que han invocado a Cristo como su Señor y Salvador, y los creyentes en Corinto. Todos somos santos, no en el sentido de ser super santos. Aquellos hombres que supuestamente ganaron tantos méritos por su vida piadosa y consagrada a Dios, que ahora pueden estar cerca de Dios y rogar por nosotros y pedir. La Biblia jamás, amigos, entendemos de hoy en adelante, menciona esta clase de super santos en el cielo. Solo habla de creyentes tan humildes, tan pobres, tan pecadores,
pero que han creído en Cristo y han sido lavados en la sangre preciosa del Cordero de Dios Jesucristo. Han sido regenerados para una nueva vida, un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, y ahora sus pecados pasados son perdonados. Cristo vive en ellos, el Espíritu Santo vive en ellos, y ahora pueden ser llamados santos. ¿Por qué? Porque ahora Dios les ha apartado del mal y del pecado y del mundo, y les ha consagrado a sí mismo, y ellos mismos han dicho: sí, Dios, yo te recibo y yo me entrego a ti para apartarme a mí mismo del mundo y del pecado y consagrarme a mí mismo a ti y tu santo servicio de aquí hasta la muerte, para que en muerte, habiendo recibido a tu Hijo en vida, iré con Él y contigo en mi muerte al cielo, a la vida eterna. Oh amigos, un discípulo verdadero de Jesucristo vive en santidad, y esta santidad solo vendrá cuando reconoces y recibes a Jesucristo y su sacrificio en la cruz, su sangre derramada en la cruz, como uno único pago para tu perdón y pureza y paz con Dios y entrada en el cielo. ¿Por qué no invocar ahora mismo, como los corintios? Todos los que invocan a Él son santos y santificados. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora vivirá en santidad, siguiendo a Cristo como su discípulo. Prueba la promesa de Dios: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invócale, recíbele, entrégate a Él, y verás el poder de Dios para tu salvación y para seguirle en santidad. Que sea así, es nuestra oración, y que Dios les bendiga.